Empezamos por el portal cercano a lo que hoy en día es el Zoológico de Barcelona y que en su momento formó parte de la Ciudadela, en la que encontramos alegorías a el comercio y la agricultura, y tenemos una fuente emblemática, no una fuente de agua cualquiera, se trata de las míticas fuentes de agua Wallace. Se trata de un diseño para surtir de agua potable a los transeúntes, hecho hacia finales del siglo XIX por obra de un filántropo británico con el nombre de Wallace. En principio se trata de una serie de fuentes que se donaron a distintas ciudades a lo largo y ancho de Europa, de las que en principio Barcelona llegó a recibir cierta cantidad de ellas. No todas se conservan en la actualidad, pero en principio esta, al igual que la otra que enseñé, que se encuentra cerca del Monumento de Colón, vendría a ser una de las que en teoría se conservan. La Ciudadela fue en su momento el lugar más odiado por los habitantes de Barcelona. Fue resultado de la Guerra de Sucesión, en el que las tropas borbónicas vencieron a los partidarios de los Austrias y el castigo llegó a ser ejemplar. El antiguo barrio de la Ribera fue completamente desmantelado y destruido. Algunos de sus habitantes fueron exiliados a lo que hoy en día se conoce como la Barceloneta, y el actual emplazamiento de la Ciudadela, que hoy en día es un parque recreativo en el que la población de Barcelona puede disfrutar de su tiempo libre, fue una gran fortaleza militar con un solo propósito: el de mantener controlada a la población de Barcelona e impedir que se rebelaran, especialmente los habitantes del antiguo barrio de la Ribera, que habían protagonizado la rebelión y que ahora se encontraban recluidos en lugares como la Barceloneta, que acabó siendo después un conocido barrio de obrero y de pescadores. Esta situación cambiaría alrededor de los años 1850, cuando el general Prim, cuya estatua encuentras justamente ahora, a medida que vamos avanzando en el vídeo, decidió donar la zona de la Ciudadela a la ciudad de Barcelona y la fortaleza derruida. Existen algunos rastros de lo que fue la antigua fortaleza extramuros, fuera del parque y aún dentro del parque, que vamos a enseñarles más adelante. Sin embargo, la estatua que ves del general Prim no es la original, ya que esta fue destruida durante la Guerra Civil Española. Esta viene a ser una réplica, una restitución que se hizo ya en época franquista y que en principio no tengo claro si corresponde al original que estuvo instalado aquí. La Ciudadela formó parte de los lugares que tuvieron los recintos de la Exposición Universal de los años 1880, que se desarrolló aquí en la ciudad de Barcelona. Muchos de los pabellones originales y construcciones, de las cuales no solamente forma parte de la Ciudadela, digamos que todo el recinto de exposición, que incluso se extiende más allá hasta el Monumento de Colón, algunos de ellos ya no existen. Hay incluso pabellones que estaban instalados aquí que ya no están, pero sin embargo el recinto corresponde a la época en la que ya se estaba planificando todo esto. Les enseñaré algunos de los monumentos y lugares que aún se conservan y añadiremos aún otros que, bueno, son de interés dentro de lo que hay aquí y forma parte de la historia de este lugar. Y aquí, no muy lejos de la zona donde se encuentra la alegoría a la agricultura y al comercio, tenemos lo que fue el antiguo higrómetro del parque. Se trata de un monumento que tenía una serie de instrumentales científicos para medir la temperatura y el clima, y se encontraba en este lugar junto a esa estatua que es el zorro y la cigüeña y que tiene cierta alegoría simbólica, junto con el monumento que, como ves, tiene digamos una especie de bola hacia arriba y que algunos le atribuyen, digamos, connotaciones masónicas. Aunque la mayor parte de la fortaleza que estuvo ubicada en esta zona fue derruida, se conservan algunos edificios de lo que fue la antigua fortaleza militar y que hoy en día tienen algunos usos distintos. Tenemos la sede del Parlamento de Cataluña justamente en lo que fue un antiguo edificio de la guarnición, y alrededor de esta zona jardinada tenemos
lo que fue la antigua capilla militar, que todavía sigue siendo un edificio de uso militar en funcionamiento. Los militares siguen usando este edificio, curiosamente. Y aquí tenemos otro que creo que en la actualidad viene a ser una escuela pública, aunque no lo tengo claro ahora mismo. El parque después de la Exposición Universal de los años 1880 ha tenido algunos otros usos. Este estanque forma parte, bueno, de los desarrollos que se hicieron como zona de esparcimiento en la ciudad, que corresponde, bueno, a las modas de la época, que es hacia mediados, finales del siglo XIX. Sin embargo, la relación de este lugar con el General Prim y supuestamente también con la masonería implica que existen una serie de monumentos, símbolos y cosas que teóricamente relacionan este parque con lo que algunos conocen como esta sociedad secreta, aunque ellos afirman que no lo son. Y junto al estanque nos encontraremos con la escultura del mamut, que forma parte de un proyecto inconcluso de parque temático que se estaba desarrollando en este lugar. En principio estaba inspirado en un parque similar que ya existía en el extranjero y del cual solamente se realizó esta escultura teóricamente a tamaño real de el mamut. Actualmente es una gran atracción para los niños. Bueno, se ven cosas como esta, como lo de esta mujer con la trompa, por ejemplo. Pero forma parte de uno de los proyectos inconclusos de este parque, junto con un parque de atracciones con una serie de elementos mecánicos que iban a servir para este proyecto y que tampoco prosperó en el tiempo. Y ahora, atención con lo que vamos a decir, porque esta zona del Gran Estanque, que se encuentra aquí en el Parque de la Ciudadela, es un proyecto en el que participó nada más y nada menos que un joven Antonio Gaudí. Sí, existen realizaciones de Gaudí en su época de joven aprendiz, en la que participó dentro de este proyecto junto a Pere i Falqués, que también fue otro gran arquitecto que participó en la construcción de la monumentalidad de este lugar. El auriga y una serie de estatuas y símbolos que hay esparcidos a lo largo de este monumento, pues sugieren diversas cosas. Es un lugar cargado de simbología que ya trato concretamente en uno de mis vídeos, concretamente en el que hablo de la Barcelona masónica y del que este parque forma parte de esa ruta. Antoni Gaudí realizaría varias cosas dentro de este parque. No solamente participaría en la construcción de esta obra monumental, y les enseñaremos ahora más adelante. Aquí tenemos otra de las estructuras originales, que es, bueno, esta zona de conciertos al aire libre, que eso es muy típico de esa época. El lugar dispone, bueno, de fuentes de agua pública potable, que eso es característico de muchos lugares aquí. Y a lo largo y ancho del parque se encuentran una serie de estatuas con representaciones de diversos personajes importantes dentro de la política y la cultura catalanas, que, debo añadir, muchos de ellos también son asociados a la masonería española. Teóricamente muchos de ellos fueron miembros masones. Es algo que, bueno, lo reseño dentro de todo, dentro de todas las investigaciones que se han podido realizar de este parque, pero que sin embargo no es de las únicas curiosidades que hay de este lugar y sus alrededores. Ya acercándonos por la parte de atrás de la zona del monumento, nos encontramos con esta roca que tiene un grabado con cierto significado e importancia. Que tiene que ver con la realización de un rito en el año 1899 en el que incluso participaron niños de la mano de un famoso personaje catalán. La instauración de la fiesta del árbol en abril de 1899 en una zona que en su momento fue la alegoría de una especie de cueva o caverna diseñada por Gaudí junto a un ingenioso
una ingeniosa solución hidráulica para abastecer de agua a esa fuente que ves allí y a todo el conjunto en general. Actualmente, la zona de la caverna, que teóricamente fue diseñada por Gaudí, se le atribuye un uso dentro de los ritos masónicos, junto a la zona del Aquarium más arriba, que tiene otra serie de símbolos que ya hablo yo en mi canal sobre la Barcelona masónica, y que en principio, si pasabas por aquí por debajo, dentro de una estructura concreta, realizabas parte de ese ritual. Aquí en principio tenemos otra de las curiosidades del parque, relacionada con esas ruedas dentadas que puedes ver allí. En principio, eso es lo que queda de un mecanismo que servía para movilizar un gran cañón de artillería que había emplazado en este lugar y que ahora forma parte de este monumento, que dentro de las curiosidades que tiene es que al parecer tiene movimiento. El mecanismo de movimiento lo desconozco, pero al parecer sí se mueve o tuvo la posibilidad de moverse en su día. El motivo y el porqué de esto es así, lo desconozco, pero si me lo puedes dejar en los comentarios para participar dentro de la comunidad, te lo agradeceremos. Y ya no muy lejos de este monumento relacionado con la artillería ubicada en este lugar, encontramos otros lugares en cuyo diseño estuvo involucrado el entonces joven Antonio Gaudí. Se trata de un lugar con un diseño muy singular, como puedes ver. En principio, Antonio Gaudí participó en el diseño de este lugar que estás viendo, junto con la estatua de Aribau en el centro. Sin embargo, los más audaces le atribuyen al lugar connotaciones masónicas junto a otras zonas de los alrededores. Y esto, junto con cosas que se encuentran en la fuente del lugar, forman parte de cosas que realmente sí que son obra de Antonio Gaudí. Y ahora vamos a ir a una de las partes originales más importantes que todavía se conservan de el Parque de la Ciudadela, lo que viene a ser la instalación del hibernáculo, que es un gran jardín botánico con una serie de plantas que se conserva de este lugar. Es una de las partes originales que se conservan de la Ciudadela. Dispone de 2 naves, 2 salas. Bueno, existen añadidos modernos ahora, como puedes ver. Pero que forman parte, bueno, de las ideas que estaban empezando a venir en la época de ilustración popular, de acercar la cultura un poco al pueblo. A lo largo de todo el recinto del parque existen una serie de curiosas estatuas con diversas formas, supuestas alegorías a cosas que, como el hibernáculo, presentan otras curiosidades, como es el castillo de los 3 dragones, que en principio se trataba de un restaurante elegante que iba a funcionar en este lugar, y que como curiosidad se trata de un edificio que está muy relacionado con el número 33 y al parecer también con el número 7. Tiene una serie de figuras de animales en lo alto que lamentablemente están tapadas por esta especie de cortina, por eso no puedo enfocarlas. Hoy en día forma parte de una colección del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, lo que hay aquí. Y que se encuentra junto a una salida del parque,
en la que existen dos curiosas estatuas, una de ellas curiosamente con el sombrero de Mercurio, concretamente la de la derecha, y que hacen alegoría a la industria y en principio también al comercio, saliendo hacia la gran avenida diseñada con las curiosas farolas de pera y falqués que nos llevarán hasta el famoso Arco de Triunfo. Aquí ya las tenemos desde otra perspectiva. Aquí tenemos la alegoría a la industria, el castillo de los tres dragones por detrás. Estas farolas que, bueno, en principio también tienen ciertas connotaciones simbólicas. Y aquí está, la estatua de Mercurio. Como curiosidad, a lo largo y ancho de la ciudad de Barcelona, especialmente de su casco antiguo, existen dispersas por la ciudad varias estatuas de este antiguo dios. El motivo realmente es desconocido para algunos, pocos se fijan en esto, pero es una realidad. Incluso existe una ruta turística en la que te dedicas a buscar estas estatuas a lo largo y ancho de la ciudad, pero las cosas no quedan solamente aquí. Formando parte de las construcciones originales de la Exposición Universal de los años 1880, tenemos esta gran avenida, en la que tenemos esta curiosa estatua, en la que se hace homenaje a Rius y Taulet, que fue un importante alcalde de esta ciudad, en la que, sin embargo, si te fijas bien, existen una serie de símbolos que pueden resultar extraños para alguien que tenga ojo para los detalles, en los que incluso si te fijas bien, como ves, existe una estatua de la libertad y que, como ves, se realizó en España la primera exposición universal celebrada en Barcelona en el año 1888 en concreto. Ya para finalizar, tenemos las curiosas farolas de pera y falqués que recuerdan a muchos la figura de la escuadra y el compás, que tiene en principio connotaciones masónicas, y el Arco de Triunfo que ves al fondo, que no es tal. No es un arco en el que se celebre una victoria militar, a diferencia de otros que existen en ciudades francesas y españolas. Se trata de un arco de triunfo con connotaciones simbólicas referentes a la cultura y que formó parte del inicio del recinto de lo que sería la Exposición Universal celebrada en Barcelona en este lugar. Esto ha sido todo sobre la aventura del Parque de la Ciudadela y sus alrededores. Si te ha gustado, dame un like, suscríbete al canal y nos vemos en la siguiente aventura. Hasta pronto.